Se ve perfecto. Ya, súper. Entonces, un poco para no hablar tanto de la experiencia, pero sí contarles un poco que ha tocado mucho y me ha tocado este año mucho ver cubrir incidentes reales, cubrir incidentes que la verdad que pueden gatillarse con incidentes de envergadura, ¿ya? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer acá es hablar un poco de cómo se conecta el mundo un poco con los incidentes, cómo tenemos el aumento de los ataques, cómo está hoy día el escenario, el panorama, cómo tenemos vectores de ataque nuevos y técnicas nuevas y cómo está la importancia de la preparación y la respuesta. ¿Ya? Eso en temas generales. Entonces, partiendo un poco con el panorama, yo esto los traje de, obviamente siempre hay que citar la bibliografía, esto los traje del informe 2024 de Sonic Wall, donde Sonic Wall hace un análisis bien interesante sobre qué es lo que es el malware a nivel regional. Este es el indicador menos voluble o menos manoseado, por así decirlo, en el cual no depende tanto de posicionar una marca, sino que es panorama de amenaza real versus sistema, en la cual se habla que Latinoamérica tiene aproximadamente el 2022 366 millones de ataques y está subiendo a 475 millones de ataques anuales, ¿ya? Entonces, ese número, esa cifra, perdón, entre el 2022 y 2023 nos genera que el alza al 2024 esto pudiera tener un 30% de crecimiento aproximado, ¿ya? Ahora esto es súper interesante porque antiguamente Latinoamérica ni siquiera aparecía en un mapa regional de malware. Ya antiguamente solamente teníamos referencias de Norteamérica, Europa, Asia y otros países con una dilución en la cual Latinoamérica no existía, no estábamos en el mapa. Entonces, pensando un poco inicialmente cómo se están dando las situaciones, tenemos que entender que el malware va a seguir atacando, pero también el malware va a ser una parte importante de la comisión de una etapa o de una fase de ataque. El malware va a venir siendo una forma en la que nosotros vamos a tener hoy día una, una forma de entrada, ya que generalmente el malware viene desde el phishing o desde otros tipos de intrusiones, pero acá vamos a ir aclarando un poco esos temas paso a paso. Entonces, dentro del ciclo de vida de un ataque cibernético, nosotros podríamos hablar generalmente de las etapas o a nivel metodológico. Para poder hablar de incidentes, primero tenemos que colocarnos en el punto de vista de que nosotros tenemos que ver cómo nos vamos a exponer, cómo van a ser las etapas de un ataque y cómo vamos a reaccionar cuando tengamos indicadores de compromiso, cuando tengamos o estos indicadores de compromiso tengamos la importancia también de una respuesta rápida y eficaz y qué estrategias podríamos tomar para minimizar el impacto en un ciberataque. De acuerdo a esto, yo coloco siempre el modelo Cyber Kill Chain, no coloco la típica infografía gigantesca que la verdad que no se va a ver, pero la importancia es explicar un poco las 7 fases. Pero en teoría, el modelo Cyber Kill Chain es un modelo antiguo, no es un modelo nuevo, no es algo que conversa un poco tanto con la actualidad, porque esto se sentó las bases con Lockheed Martin alrededor del año 2007. Entonces, ya en esa fecha se tenía un atisbo de lo que era la seguridad informática orientada a aplicaciones militares, en la cual Lockheed Martin, por un tema de que fabrica aviones de guerra, turbinas y todos estos temas de bélicos, necesitaba proteger o generar una protección. Y para hacerlo, tuvo que antecederse a todo un panorama de amenazas posibles en el cual se colocaron estos puntos de ataque y esto hasta el día de hoy, aunque no lo creamos, 2024 está vigente, esto se mantiene. Entonces, dentro del Cyber Kitchen vamos a tener una etapa de reconocimiento, donde un ataque podría un atacante podría primero enumerar activos y objetivos y ver por dónde entrar. Luego va a generar con ese reconocimiento, haciendo una enumeración, haciendo ejercicios que van a tomar las tecnologías que yo tengo, lo que yo tengo en un grado de exposición hacia Internet, hacia una IP pública, como, es como decir, sentar la base de lo que yo voy a poder tomar para poder decir qué tengo al frente y poder atacar. Entonces, no es solo plantear la base de lo que voy a posiblemente explotar en una etapa mayor, sino que después voy a preparar malware, voy a preparar una shell, voy a preparar un script, voy a preparar distintos elementos que me van a permitir explotar esa vulnerabilidad.
una vez esos elementos estén desplegados hacia el servidor en este caso y se genere esta intrusión, porque puede ser un distinto tipo de ataque, puedo tener una shell reversa, puedo tener una inyección de código, puedo tener la explotación, por ejemplo, de un Apache, la explotación de una cookie, por ejemplo, cuando no hay una protección en capa de usuario, y puedo generar, en este caso, una toma de sesión y generarme un usuario falso, entre otros tipos de técnicas que existen. Entonces, va a depender mucho de lo que yo tenga frente tecnológicamente, pero el modelo siempre se va a aplicar, ¿ya? Después tenemos obviamente la etapa de distribución, la etapa de explotación. Ahora, dentro de la distribución, claro, está que hay muchas técnicas nuevas y hay muchos avances en cuanto a cómo distribuyo el malware o cómo distribuyo algo explotando una amenaza. Ya tuvimos hace poco Log4j o Log4j que le llaman, que explotaba una cierta vulnerabilidad y de acuerdo a ciertos ataques automatizados se podía hacer. Hoy día tenemos bots y que lo que hacen es enumerar ciertas vulnerabilidades, están constantemente pasando sus sondas por Internet y hacen esta obtención de información inicial para luego explotarla. Como también tenemos ataques automatizados, por ejemplo, a cosas tan antiguas como los puertos RDP, que es la típica explotación cuando tenemos un Windows 7, por ejemplo, ¿ya? Que es un Windows muy antiguo, pero aún se usa en ciertos sectores industriales, entre otros temas. Entonces, de acuerdo a eso, siempre yo voy a tener también, y hay que entenderlo, la distribución puede ser automatizada, puede ser manual, y puedo también tener en la capa siguiente, en la capa de explotación. Dentro de la explotación yo puedo tener un atacante que deja un artefacto y no lo activa de momento. Puedo tener una web infectada con un artefacto, por ejemplo, Windows, y mi servidor es Linux. Obviamente, no voy a tener el deploy de ese archivo PXexe porque está diseñado para el otro sistema operativo. Pero el atacante va a dar un tiempo antes de intentar hacer el recon y enviar el archivo en versión de otro sistema operativo. En este caso sería Linux, ¿ya? Me ha pasado estar en contra incidentes que han tenido artefactos, por ejemplo, con evasión, los cuales no son leídos por XDR o EDR, y ha sido un tema. Entonces, muchas veces hablamos tanto de IA, de aplicación automatizada para el tema de las explotaciones, pero realmente muchas veces la manualidad y el ser humano siempre, como yo siempre digo, va a ganarle a la IA un poco porque la IA no se prepara para eso. Y en ese intertanto también tenemos los temas que van con los IOA, que lo voy a hablar más adelante, pero la lectura del qué tengo al frente, la inteligencia de un analista, aún no puede ser reemplazada por una inteligencia artificial. Indistinto que los XDR y las nuevas soluciones, aunque tengan IA y hagan ciertos arquetipos, igual no siempre me van a leer un artefacto, sobre todo cuando estoy en una etapa de explotación, ¿ya? Bueno, también está la etapa de instalación, ya cuando esto ya ya tenemos el artefacto dentro y ese artefacto va a estar haciendo ciertas acciones, va a tomar ciertos consola, puede tomarte un usuario root, te puede usar, levantar procesos, servicios, entre otros elementos en un servidor. Y después tendremos comando y control, que ya es cuando nosotros no solamente tenemos la toma de control del equipo, sino que ya el comando y control me permite yo hacer un movimiento lateral, es decir, ya empezar a saltar a otros equipos de la red o desde ese mismo equipo infectado, ya enumerar hacia los lados. Y eso ya se desborda, sobre todo en los incidentes. Cuando uno se enfrenta a esto, uno tiene que apagar la máquina. Muchas veces hay gente que te dice, no, si no va a pasar nada aquí. No, uno tiene que aislar la red, aislar el punto ya descubierto después de un triage, el descubierto el punto único de falla. Uno tiende a aislar el equipo, a contener el equipo, tanto a nivel de red como a nivel físico, ¿ya? Y luego de eso vienen los famosos triajes forenses, los cuales se ejecutan ciertas herramientas para que nosotros podamos saber qué es lo que estaba corriendo adentro, ¿ya? También esa etapa es bien interesante, que no hay problema si hacen alguna pregunta de aquello. Y las acciones posteriores que obviamente después se generan dentro de esta cadena, ¿ya? Entonces, en general, siempre vamos a hablar de que Cyberkill Chain, si bien es cierto, es antiguo, está vigente, ¿ya? Otro punto importante es, dentro del ciclo de vida, es que tengamos consideración de los indicadores de compromiso.
Hay mucha lectura y mucha información sobre los indicadores de compromiso y esto yo creo que se habla poco porque muchas veces se habla de yo comparto el IOC o comparto en este caso ese número o el hash malicioso del artefacto y pero no se habla un poco de lo que hay detrás del IOC. Entonces el indicador de compromiso a mí me va a resumir en teoría lo que trae en este caso el artefacto detectado y ese IOC va a calificar contra un actor de amenaza, contra una campaña, entre otros elementos con información que vaya siendo indexada y que puede ser compartida tanto por fuentes privadas como por fuentes abiertas de inteligencia, ¿ya? Eso es una escala un poco mayor antes de que el hash. En cambio, el hash va a ser el número en crudo, el identificador válido en crudo del archivo. Muchas veces nosotros podemos compartir IOCs, pero a veces también se comparten hashes. Ahí hay una diferencia, ¿ya? Entonces, también muchas veces se automatiza el tema de los IOC y ha permitido que los EDR y XDR hagan de alguna manera o bloqueos automatizados o alarmamientos automatizados para el tema de cuando yo tengo presente un IOC. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cómo tratamos un IOC? Viene siendo en que yo puedo tener un indicador de compromiso para un archivo en un servidor, en un computador, en un endpoint, por ejemplo, y puedo tener este indicador y una persona me puede decir, levantar la mano y decirme, hey, ¿sabes qué? Yo creo que es un falso positivo. Pero aquí no nos tenemos que engañar porque muchas veces la marca puede venir de un tercero, puede venir de la comunidad, como también yo tengo que validar que ese IOC realmente no responda a un falso positivo. Entonces, siempre hay una validación manual y cuando yo estoy presente ante una campaña que automatizadamente me dice, hey, tienes el indicador tanto, por tanto te está atacando el APT tanto, me pasó hace poco con un COSIVIR en el cual una campaña real se ejecutó, alguien por error ejecutó una URL que era parte del ataque de Cosivir. Cosivir, que es un actor, un APT ruso, APT 29, ellos no están en Chile, pero alguien por error en una prueba abrió el archivo y se conectó a Rusia. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, se hizo el deploy del beacon de este atacante y ellos no, de hecho, ni siquiera apuntan a Latinoamérica. Nosotros no existimos para Rusia en muchos casos, sobre todo en tipos de ataques de APT. Y la verdad, las cosas que fue una investigación bien compleja, una investigación que logramos descartar, la verdad, que fueron un tipo de ataque. Pero si lo hubiera sido un hallazgo súper brutal porque al final hubiera sido primera vez que a nivel latinoamericano hubiéramos tenido un actor de amenaza de esa envergadura. Ahora, siempre hay que tener ojo cuando trabajamos con los IOC, siempre tenemos que tener cuidado cuando tenemos una URL que tiene un elemento con marca negativa. No tenemos que abrirla, tenemos un sistema de corchetes también para estos elementos y obviamente tenemos que hacer un tratamiento de alguna manera con mucho cuidado cuando trabajemos con muestras de malware. Ya muchas personas por curiosidad usan, por ejemplo, Malwarepedia y otras páginas que tienen las muestras de malware reales y quieren probar sus antivirus o quieren probar sus EDR en sus pilares caseros defensivos y lamentablemente terminan infectando a toda la familia o a toda la universidad. No siempre es bueno probar con malware vivo si no se tiene un buen sandbox o no se tiene un laboratorio con la suficiente aislación. Entonces siempre el llamado también a que está bien perseverar en ciberseguridad, pero con las medidas de seguridad. ¿Ya? Dentro del ciclo de vida también tenemos estrategias donde nosotros podemos hacer una priorización del triaje o hablar de la priorización cuando nosotros tenemos la urgencia impacto, que es una típica matriz de triaje, en la cual nosotros en un incidente podríamos ver siempre lo que tenemos que hacer o tenemos que buscar es que dentro de cuando nosotros nos presentamos una amenaza, entonces nosotros tenemos que priorizar según el vector de ataque y si tenemos un XDR o EDR, esto viene hecho. ¿Qué quiere decir? A mí me dice esto es high, esto es low, esto es critical. ¿Ya? Pero cuando no tengo un EDR, yo tengo que investigar, tomar la muestra, tomar en este caso, pasando por Sandbox el archivo, tengo que identificar bajo ese hatch, ver en la comunidad, por ejemplo, puedo usar herramientas como Virus Total, entre otras, para ver
cómo clasificaron otras personas o qué prioridad o qué nivel de criticidad tiene este archivo. Y según eso voy a ver qué tipo de impacto podría tener en un incidente, ¿ya? Cuando estoy con un incidente vivo, mi primera medida es clasificar el incidente, pero también tiene que en paralelo hacerse la contención. Entonces, muchas veces, muchas empresas he logrado ver, y se ha dado la misma situación, o una situación similar, en que las empresas, lamentablemente para sí, le dan más importancia al papeleo de un incidente que a la contención y al trabajo mancomunado entre un área de redes, el Incident Commander, un grupo CECIR interno, más los proveedores o quienes estén activos de acuerdo al SOC o los elementos que tenga seguridad esa empresa. Entonces, muchas veces empresas medianas y pequeñas no tienen la capacidad de reacción de una empresa de envergadura o una multinacional, que tienen todo esto de alguna manera preparado, hacen sus ejercicios tabletop una vez al año y de alguna manera hay una estructura para poder resistir a este incidente. Entonces, eso yo creo que es como lo inicial, pero cuando no tenemos una preparación, la verdad es que la tabla o preocuparme de si esto es alto, medio, crítico, todo va a ser crítico en una pequeña y mediana empresa, porque te puede costar la empresa completa, te puede costar la operación y te puede costar también alguna multa con algún proveedor. También tenemos, sé que acá en la ponencia va a salir el tema legal, con las leyes nuevas de ciberseguridad, tanto la ley de delito informático en su versión 23.000 creo, ya se derogaron 219.000 anteriormente, en su versión nueva, la tipificación del delito es mayor y obviamente hay mucho más regulación. Con la ley de seguridad, la de infraestructura crítica, todas las empresas que provean a servicios que sean críticos van a tener también un tema con los incidentes y una obligación de informar más fuertes multas y una penalidad muy alta. Entonces, también a nivel de ciberataque, nosotros hoy día cantar un incidente literalmente o decir a la prensa, señor, comunicado, tengo un incidente, la multa parte en 400 millones de pesos. Entonces, hoy día tenemos un problema en que las empresas, el mundo privado como el mundo estatal y las organizaciones, lo más probable es que no comenten los incidentes en Chile porque van a entrar de partida con cárcel, porque tiene medidas y la penalidad es muy alta y la ley todavía no se ajusta y no se pensó en los medianos y los pequeños. ¿Ya? De eso hablé hace poco en LinkedIn con una encuesta. Entonces, en teoría, a nivel del triaje o el incidente, cuando yo recibo un incidente, voy a tener que tener una preocupación en tener una mirada hacia nivel de activo, una mirada hacia nivel del proceso que protejo y una mirada hacia qué pudiera saltar si esta conexión pudiera afectar a un tercero, como puede ser un proveedor, un partner, un cliente directo. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer esa evaluación inicial, pero siempre en paralelo a contención inmediata. Después, hablando un poco de cómo los ciclos, existe un ciclo que hay una guía para el manejo de incidentes de seguridad, que en este caso es la Special Edition del NIST, ya de Estados Unidos, el SC861, que en este caso nos habla un poco de cuál sería el ciclo de vida para un ciberataque, que sería cuando nos preparamos, ¿ya? Cómo tenemos un análisis de detección, cómo tenemos un containment, eradication and recovery, que sería cómo contengo, cómo erradico y cómo me recupero, y después las actividades post-incidente. Ahora, porque esto tiene un flujo de ciclo de vida, porque yo puedo tener una preparación en la cual yo pudiera definir de acuerdo a mi organización, bajo un dominio de riesgo, por ejemplo, puedo definir ciertos procesos que sean críticos para la compañía, puedo modelar de alguna manera las amenazas o los ataques, puedo ocupar el modelado de amenazas, por ejemplo, de Mitre, que es bastante bueno, lo cual me permitiría ver o calcular el impacto de lo que significa un ciberataque a mi organización con los elementos y activos que yo tenga tecnológicos en el momento. Ahora, también nosotros dentro de la preparación tenemos que tener no solamente ejercicios de incidentes anuales, sino que también tenemos que desarrollar a nivel de política un plan de continuidad de negocio, el cual me permita seguir operando aunque haya sido afectado un ataque. Y también tendría que tener un DRP, un Disaster Recovery Plan, para que tanto a nivel TI como ciberseguridad yo pudiera salir de esto de la mejor manera con los recursos que tenga planificados para su uso en el caso de un incidente, ¿ya?
Luego tenemos la etapa de detección y análisis en la cual nosotros vamos a hacer este triaje, vamos a analizar, vamos a ver los artefactos, vamos a revisar archivos, logs, vamos a revisar las conexiones, vamos a ver el firewall, qué es lo que pasó. Correlacionamos con el SIEM, revisamos si hay una regla de correlación que haya saltado, se haya detonado, o si evadieron el firewall. Si tenemos un WAF, por ejemplo, y un aplicativo web, tendríamos que ver las últimas 24 horas, analizar a nuestros atacantes, ver cuáles son las IPs que nos están intentando conectar que sean maliciosas, cuáles fueron los últimos bloqueos. Por ejemplo, si estoy en un WAF, generalmente yo pudiera ver más o menos de qué país más me atacan y yo podría saber o concatenar alguna información de inteligencia sobre ese país o ese objetivo para ver si hay una campaña activa. Puedo compartir inteligencia, como puedo hablar con otras empresas que hayan pasado por el mismo ataque, por ejemplo. Puede suceder. También hay comunidades y siempre se está informando este tema. Después la contención, erradicación y recuperación. Nosotros lo que vamos a hacer en el contener, lo que vamos a buscar es parar en este caso, denme un segundito. Entonces, en lo que tenemos acá, en que cuando yo digo contener, voy a aislar de la red y voy a cortar el acceso a ese atacante. Entonces, yo lo que tengo que identificar es primero qué host está siendo consumido o qué IP está siendo consumida desde el artefacto, desde donde me están golpeando. Entonces, lo más interesante es cuando yo logro identificar qué IP está entrando a mi sistema de manera maliciosa, yo la tengo que cortar, tanto en el firewall. Si tengo un IPS IDS, la marco ahí. Si tengo por ahí, no sé, un firewall de borde perimetral, también la marco en ese lugar. Entonces, lo primero es cortar el acceso de red a ese actor malicioso. Luego aislamos la máquina, la aislamos de la red y luego podemos trabajar en ella. Generalmente a nivel forense, muchas veces los forenses solicitan no apagar el equipo para que no se pierda la información que está volátil en la RAM y se hace una ejecución de herramientas de triaje que van a hacer la captura en vivo de la memoria, ¿ya? En este caso se utilizan varias herramientas para hacer eso y se descarga la memoria en este caso y aparte físicamente se van a extraer los logs de sistema, los logs que tengan a todo nivel información que sea precisa para poderme dar la pista de lo que se ejecutó o cuál fue el proceso distinto de un uso normal en el equipo o qué recursos utilizó para poder hacer esta intromisión, ¿ya? Y después la recuperación vendría siendo la planificación luego de tomar la imagen del equipo y todo, de obviamente esos equipos reinstalarlos y recuperarlos. Post incidente viene ya la etapa en que los forenses y el equipo CECIR da su dictamen en cuanto al análisis de los artefactos, lo que estuvo ejecutado y todo lo que se puede ver como punto de mejora. ¿Para qué? Para yo volver, como dice la flecha, al ciclo de preparación. Es decir, todo yo lo que aprendo de un ataque es aprendizaje, es enseñanza para poder evitar en el próximo ataque en la misma incidencia. Pasa también a nivel de sistema operativo, por ejemplo, cuando no hay un buen jardinizado, no hay una buena ciberhigiene, tenemos sistemas operativos desactualizados, los cuales son explotados constantemente. Pero a nivel de servidores también tenemos que entender que al estar en Internet, las máquinas están publicadas. Y al estar publicadas las máquinas, también van a tener ese tema. Entonces, yo creo que no es solo trabajar el host en físico afectado, sino que la empresa tiene que adaptar su funcionalidad a que ya se perpetró un ataque y tienen que también cambiar su forma o su día a día de cómo cuidan esos activos. Entonces, me cambia un poco el panorama de acuerdo a si recibí o no recibí un incidente. Esta es como una hoja resumen que es de Arcavia, que les damos el crédito obviamente, y Arcavia es súper conocido. Aquí hablan de la prevención de amenazas en las etapas de ciclo y obviamente aquí en Ricón dice que restringir acceso basado en aplicación, usuario y contenido. Si yo no quiero que me enumeren, no quiero que me apliquen un Nmap, no quiero que me revisen las cabeceras del sitio web, no quiero que sepan mis tecnologías, lo primero que tengo que hacer es no usar puertos por defecto y utilizar buenas prácticas para que mi servicio web, en este caso, o mi sistema no sea enumerado mediante su IP pública. Si yo hago el ejercicio de ocupar herramientas como WhatsApp, por ejemplo, si ocupo, por ejemplo, Nessus, no sé, Acunetix u otra herramienta
para hacer algún análisis automatizado, me puedo llevar la sorpresa que puedo tener mucho rango de exposición. Ahora, si yo no tengo la expertise en mi equipo, en mi empresa, y no tengo un área de TI o no tengo la experiencia, lo que se hace es contratar servicios de terceros. En este caso, son dos opciones. Si yo, por ejemplo, tengo un servicio que no es tan complejo, yo pudiera hacer un análisis de vulnerabilidades que es más económico que hacer un ethical hacking. Pero si yo veo que hay mucha vulnerabilidad y mi activo es muy crítico, yo necesito hacer un ethical hacking. Entonces, las empresas hoy día, el hacer el ethical hacking a sus sistemas que estén expuestos a Internet, háblese de portales, por ejemplo, páginas transaccionales, tiendas online. He tenido mucha experiencia con tiendas online que les han reventado la pasarela de pago o les han reventado el CMS, porque los CMS o Content Management System generalmente corren sobre WordPress y WordPress corre sobre PHP. PHP tiene muchas vulnerabilidades y no se va actualizando constantemente. Si yo no le coloco un WAF a una página en WordPress, por ejemplo, puede ser enumerada un millón de veces y aparte pudieran intentar explotar con algún tipo de vulnerabilidad, sobre todo cuando no tienen la actualización automática. Entonces, vuelvo a lo mismo, si yo no quiero que me hagan un recon, no quiero que me revisen, no dejo que me enumeren oculto, ¿ya? Y por último, también siempre dar la directriz que tanto cuando tengan servicios web, páginas web, no ocupen los puertos por defecto, no ocupen el puerto 443, no ocupen el puerto 80, porque es lo primero que usa un atacante o lo primero que usan con algún tipo de botnet, ¿ya? Por otro lado, tenemos el arma y entrega, que es la infección silenciosa, tenemos la explotación, que hablamos de un archivo malicioso ejecutado, que ya lo expliqué, instalación, ya cuando tenemos el malware y tiene la comunicación con el atacante, ya lo mencioné. Y en esta etapa de cuando yo tengo weaponization, exploitation y el deploy, ya del beacon, lo más importante es que yo tengo que entender que si yo no tengo por ejemplo, una protección activa a nivel de mi red, van a poder hacer estas ejecuciones. Ahora, si yo tengo un EDR, un XDR, tengo que parametrizar la herramienta. No me sirve un XDR por defecto. No me sirve ni, por ejemplo, si les doy un ejemplo básico, si voy a usar Sentinel de Microsoft, por defecto no me va a hacer todas las protecciones. Si voy a usar CrowdStrike, por ejemplo, que yo me manejo en CrowdStrike y me gusta bastante, y he estudiado CrowdStrike, si yo uso CrowdStrike, tengo que tener los niveles bien por así decirlo, indicados a la herramienta para que tenga los sensores en los niveles de protección que corresponden. No es lo mismo un nivel 1 que un nivel 3. Entonces, si yo no tengo en un XDR o en un EDR un buen parámetro, porque muchas veces lo instalan con Next, Next, Finish, lo que es un error. Siempre hay que personalizar el EDR o el XDR para el cliente. No se puede dejar como una caja SIS y ya me salgo del proyecto. No, se tiene que hacer pruebas de concepto antes de hacer la entrega final al cliente. Y dentro de esa prueba, uno, por ejemplo, pudiera colocar, así como pudiéramos colocar un WannaCry, si yo lo coloco el sensor en uno, el WannaCry va a empezar a hacer todo su elemento y cuando esté en instalación, lo va a cortar el EDR o el XDR. Pero en cambio, si yo tengo los sensores en el nivel más alto, ya cuando tenga arma y entrega al weaponization, cuando esté en esa primera etapa, el sensor, ¿qué va a hacer? Va a decir, oye, pero esto me hace match con un IOA o con un indicador de actividad. Es decir, no me va a leer por IOC, me va a leer por el comportamiento, IOA. Entonces, o AOI, que también así se dice en inglés. Entonces, con ese indicador de comportamiento lo va a tomar para sí y obviamente va a hacer esta contención, ¿ya? Entonces, en vez de que llegue al punto de instalar o deployarse el malware, lo va a cortar antes, lo va a cortar quizás en la etapa que hay un script con batch, por ejemplo, o si tú vas a ejecutar, no sé, tomaste el usuario root y ya después de root empezaste a hacer curl o a hacer otras sentencias, lo corta ahí, lo corta al inicio. No lo corta cuando me voy a crear, por ejemplo, me pasó hace un tiempo atrás con un malware muy brutal y en la etapa instalar, él estaba creando un Docker. O sea, ya no solamente había tomado la máquina, sino que se iba a crear un Docker y en el Docker quizás qué iba a hacer.
pero ahí lo cortó el XDR. Entonces, la experiencia me dice que en ese intertanto hicimos laboratorio, pruebas, y logramos generar que el XDR lo cortara en la primera fase. Es decir, cuando lanzo un script, por ejemplo, PowerShell, lo corta. Entonces yo no le dejo que pase del segundo script. O sea, siempre vas a tener un script de llamada, pero en el segundo script, cuando quiera hacer un segundo intento como para hacer la explotación y conectarse, ahí vas a tener el corte. Y ahí se corta. ¿Ya? Y obviamente después, como lo hablamos, la etapa de instalación, comando y control y acciones sobre objetivo. Ahora, cuando yo tengo malware instalado o tengo un artefacto Windows o Linux instalado, lo más importante es bloquear el control y el tráfico. Y esto es, si yo identifico en esa pieza que se conecta un IP tanto, puedo apoyarme del 100 para ver todos los hosts que están llamando al atacante. Entonces, mi primera contención a nivel de primera acción no solamente es cortar la máquina afectada, sino que tengo que ir a buscar en el SIEM de entrada y salida todas las conexiones que me lleven a ese atacante para yo ver si hubo movimiento lateral o no. ¿Qué quiere decir? Que no solamente esté afectado un equipo, sino que tengamos varios o que ese segmento de red haya permitido que el beacon que está en el equipo A salte al B, al C y al D, ¿ya? Sobre todo eso pasa con los gusanos en ambientes Windows, ¿ya? Eso es por el lado de los ciclos de vida. ¿Ya? Entonces las amenazas emergentes, esto es como más para resumen, lo que más viene ahora este año, según lo que yo he estado leyendo y revisando, tiene que ver como el ransomware como service, como servicio, que es el ransomware as a service, en el cual un actor de amenaza le arrienda, en el estricto rigor, le arrienda el ataque o le arrienda, por así decirlo, los artefactos a otro grupo. Pasó mucho, por ejemplo, que hubo mucho tiempo que se ocupó la herramienta Cobalt Strike, por ejemplo, y muchos actores de amenaza estaban usando Cobalt Strike. También pasó que algunos ransomware as a service funcionan bien porque ellos tienen tanto dinero que compran los mismos EDR y XDR. ¿Qué quiere decir? Que la gente que hace ransomware hoy día tiene acceso a las herramientas que nosotros utilizamos para proteger. Entonces nosotros también tenemos que tener una mirada de proteger por sobre la herramienta. La herramienta no me va a asegurar el 100% y nada es fiable 100%. ¿Ya? Tenemos ataques de cadena de suministro, lo hemos visto mucho en banca y en sector salud, en el cual se ataca a un proveedor para poder llegar al pez mayor, en este caso, lo que es banca y sobre todo salud, tanto en Chile como en Latinoamérica se ha dado mucho ya ese tema. Tuvimos también el caso de una consultora, no me acuerdo, no voy a dar el nombre, pero a mí me tocó estar en un banco, me acuerdo yo estaba en el Paribas de Francia y me tocó mandar a cortar un acceso a una consultora. Y fue súper difícil porque realmente tener que pelear con los CISOs de otros lugares es complejo, pero a veces tú tienes que, en un ataque de cadena de suministro, tener la pachorra y tener el carácter de decir, sabes qué, te tengo que desconectar por lo menos 2 semanas, arregla tu problema y cuando estés bien, conversemos. ¿Ya? Entonces, eso es súper duro, sobre todo cuando hay negocio, cuando hay transaccionabilidad, pero no se puede exponer una empresa por ese tipo de contingencia. Tenemos el tema de los deepfakes y desinformación. Está muy en boga el tema de los deepfakes y desinformación. Yo fui uno de los gorros de aluminio que dijo lo que estaba pasando con Meta hace mucho tiempo. Todos mis colegas me dijeron que estaba loco y al final no estaba tan loco. De hecho, se comprobó la campaña de Meta en Estados Unidos para influenciar las elecciones. Entonces, es durísimo porque hoy día a nivel tanto Chile como Latinoamérica se está generando el manejo de masas constante y no solamente con desinformación, sino que se está estableciendo una forma en la cual la gente se le controla la realidad. Y lamentablemente nosotros estamos en ciberseguridad, nos damos cuenta, no somos ovejas, pero el común de las personas se les pone el tema en la mesa de lo que tiene que conversar, lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer. ¿Ya? Eso es súper complejo, un fenómeno totalmente siniestro. IoT y ciberseguridad industrial, bueno, yo estoy un poquito alejado de OT hoy día porque estoy muy abocado a ciberseguridad operaciones, pero sí lo que les puedo decir es que hay un mundo en OT y hoy día OT
Atacar OT ya no es atacar una escala, hoy día estamos hablando de plantas eléctricas, subestaciones, estamos hablando en OT de no solamente comprometer los PLC, estamos hablando que hoy día la brecha mayor es el proveedor. En OT, gran parte de los problemas son porque un proveedor va infectado. Generalmente como las redes están muy offline o no tienen a veces los pisos planta, por ejemplo, pasa mucho en esto que el proveedor tiene tanta responsabilidad que es muy difícil que una empresa se infecte. Y si tiene un phishing o tiene algún un problema, va a ser a su capa IT. La capa OT no le va a pegar tan fuerte, pero sí el ataque duro en OT es por el proveedor y por fallas con los proveedores. Están atacando mucho a los proveedores, ¿ya? Ataques de criptomoneda y DeFi, bueno, eso tiene que ver con el ecosistema de las criptos y todo lo que tiene que ver con robar wallet y todo ese tema. Se ha hablado mucho este último tiempo de eso y la verdad que está súper fuerte. Dentro de los otros temas, las mejoras, ¿qué podemos tener como mejoras? Ya lo mencioné, primero capacitar al personal. El nivel uno de todos estos problemas siempre va a ser el usuario. Si el usuario le llega un mail del Ministerio Público en que le hizo lesiones menos graves o grave a una persona y esa persona después te llega el mail, no contestaste y te dice la persona se murió, ahora es cuasi delito de homicidio, señor. Nadie, si usted mató a alguien, el Ministerio Público no le va a mandar un mail a su casa y para decirle suavemente que usted mató a una persona. No existe eso. Hay un proceso, están las policías, está el Ministerio Público. Entonces, cuando nosotros tenemos muchos temas de phishing, pero la gente por desconocimiento acepta. Mucha gente cae por las cosas más básicas como arrendar una cabaña falsa y así sucesivamente. El tema de la capacitación es súper importante porque la awareness es lo básico, porque yo puedo tener las mejores cajas, tener la mejor tecnología, el mejor pilar defensivo, pero una persona me hizo clic en un phishing porque quería un 10% de descuento en X farmacia y cayó. ¿Ya? Entonces, ese es un tema. Y segundo, comprobar las direcciones. Comprobar, hoy día sabemos que está el alfabeto cirílico, que es muy parecida a la letrita al alfabeto chileno, ya al español, y con cirílico hacen esas mezclas y no se nota y te pueden hacer caer en un tremendo tema, ¿ya? Pruebas regulares, simular ataques para identificar vulnerabilidades, sí. Es muy importante, pero muchas veces las empresas no tienen la madurez, no tienen la madurez para simular un ataque, no tienen la madurez para, por ejemplo, entender que necesitan un ethical hacking o un ejercicio de análisis de vulnerabilidades, o simplemente que necesitan ordenarse. ¿Ya? Entonces, yo creo que las pruebas regulares también dependen mucho de la madurez del negocio. ¿Ya? En empresas medianas y pequeñas la prueba regular no existe, o sea, son más reactivos. ¿Ya? Pero sí he conocido empresas que, sobre todo medianas, que ya están considerando estas pruebas porque quieren cumplir con la ley, ¿ya? Y segundo, colaboración con expertos, contar con apoyo profesional de seguridad. Aquí hay un detalle muy importante. Existe en Chile mucha gente en ciberseguridad, hay una comunidad sumamente activa, hay grupos muy interesantes, se hace mucha investigación, hay gente colaborando. No creo que sea difícil encontrar un experto o encontrar una persona que sepa del tema. Yo creo que lo más difícil es abrirse a que las empresas empiecen a consultar y a preguntar o hacer una mirada estratégica de sus procesos para protegerlos. Yo creo que falta esa concientización a ese nivel. Y bueno, también viene muy fuerte también el tema de los seguros cibernéticos. En Chile recién están empezando estas aseguradoras con seguros para ransomware. Ya hay algunos elementos, pero obviamente las cláusulas van a ser muy extensivas porque están muy en boga los ataques. Pero tercerizar ese como seguro para que me rescaten es un tema que es muy debatible porque la verdad las cosas es que a veces es mejor, en lo personal, creo que es mejor invertir en ciberseguridad activa de repente a que invertir en un colchón por si me atacan, porque al final, ¿qué vas a hacer si perdiste todo? No hay forense que aguante cuando tienes un impacto mayor, ¿ya? Y por último, que no está acá, nosotros estamos en Chile hay desastres naturales.
las empresas a veces no consideran el desastre natural como parte de sus riesgos. Y yo creo que es un tema que está muy al debe y a nivel de incidentes nadie piensa que, por ejemplo, cuando fue el tsunami, me acuerdo en el sur de Chile, el 2010, cuando fue el tsunami, no, o sea, no me acuerdo si fue el terremoto o el tsunami vino después, se inundó, entró el agua y resulta que la historia dice que una persona guardaba en un pendrive todos lo de juzgado policía local estaba en un disco externo de una secretaria. La secretaria fue una héroe porque al final quedó todo bajo el agua, se perdió todo, pero solo lo que tenía ella digital fue lo que ocuparon para reconstruir. Si bien es cierto, ahí no tenían un plan, porque nadie pensó nunca que iba a haber un tsunami y se iba a salir el mar, pero tenían esa salvaguarda. Entonces, hoy día, por ejemplo, si una organización, no sé, está bajo un framework, por ejemplo, de ciberseguridad o están con la ISO 27001-2022, están obligados o a nivel de proceso a tener un vault de sus datos y los datos tienen que tener un sistema a nivel de protección de 3 capas mínimo. Entonces también eso es un punto que tenemos que entender. Si yo no me preparo cuando a mí me explota un incidente y yo pierdo información, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta recuperarme? ¿Cuánto me cuesta volverme a parar? ¿Cuánto me va a costar contratar 6, 10, 20 digitadores para meter 10.000 facturas? Entonces, ese es el tema. Si yo me recupero, tengo que reingresar el dato al sistema. En este caso un CRM, un Customer Relationship Management, o en este caso un caso de un ERP, donde tengo mi sistema de administración, contabilidad, facturación, ¿cómo le voy a cargar todo de nuevo? Quizás lo de las DTE no se perdió porque están electrónicas, pero ¿y si no tienen la DTE electrónica o tienen el tema manual en un Excel? Se perdió. Se tiene que digitar de nuevo. Son cosas que no se consideran y que el incidente nos empieza a recordar el tener la buena práctica de una operación sana. Si yo tengo una operación sana, no voy a tener incidentes. ¿Ya? No, no significa que no tengamos nunca uno, pero cuando lo tengamos, tengamos cotejado bajo un BCP y un DRP el nivel de acción y respuesta. Y bueno, una de las últimas cosas que voy a hablar tiene que ver que, bueno, dentro de los indicadores clave para el 2024, lo más importante es la vigilancia de amenazas, analizar los logs, la detección de anomalías, la inteligencia de amenazas, la automatización de ciberseguridad. Yo creo que son los puntos que si nosotros queremos trabajar con IOC el 2024, tenemos que primero hacer un monitoreo activo, tener un análisis del log, tener la detección de anomalías, inteligencia de amenaza y automatización de seguridad. Si no se tienen estos puntos, es muy difícil que yo pueda responder a un incidente. No tengo una información inicial, no tengo nada que me lleve en realidad a un momento de crisis. Con eso termino. Ahí te doy el pase de Carlos. Muchas gracias, Andrés. Oye, interesante tu charla, mucha información bastante técnica, así que esperamos que sea del interés, ¿cierto?, de todas las personas que están conectadas en este momento. Bueno, para seguir avanzando con esta exposición, vamos a pasar a un apartado, ¿cierto?, donde hay algunas preguntas para Andrés. Recuerden que todas las personas que están conectadas pueden hacer sus preguntas en el chat. Ahí van a ir seleccionando, me las hacen llegar, ¿cierto? Y las hacemos a nuestro expositor Andrés Barrientos. Bien, la primera pregunta, Andrés, es ¿cuáles han sido algunos de los incidentes más significativos en el último año y qué impacto han tenido en la industria? Oh, esa es una pregunta, pero muy buena. O sea, si tú me preguntas a mí, como docente, por ejemplo, si yo le explicara a un alumno ese tema, sería perfectamente hablar y siempre se habla del oleoducto en el Colonial Pipeline en Estados Unidos, porque se dejó se cortó la cadena de abastecimiento de petróleo. Pero hay otros incidentes que son más fuertes, más grandes, que se habla poco. Por ejemplo, cuando en California se le cambió el nivel de pH a la cloración del agua. ¿Ya? Entonces se elevaron los niveles de cloro y casi matan a toda la población de una región completa en Estados Unidos. Y eso fue un ciberataque. Así como podemos tener el corte eléctrico en una planta eléctrica como lo que pasó en Ucrania cuando fue ese hackeo grande que dejaron a Ucrania sin luz. ¿Ya? También hay un ataque que es reciente, y no, o sea, no un ataque, fue más como, lo podríamos tomar como un misconfiguration porque
cuando está este tema del CrowdStrike, cuando hizo este deploy de esta actualización y que tenía un tema hacía un problema de memoria con el sistema operativo, claro, se dio el mismo efecto que el I2K, o sea, aeropuertos parados, la gente sin poder viajar, fue como el acabo de mundo del año 2000. Entonces, creo que fue fuerte porque vimos la dependencia de sistemas de XDR en este caso, que es CrowdStrike, y por otro lado, entendemos que los sistemas más críticos están protegidos. Porque si una solución de un fabricante que es tan masiva como ese, cayó toda la capa que era protegida por ese actor de mercado. De hecho, ellos están en el cuadrante Gartner y son bien reconocidos. Yo no digo que sea mala la marca ni malo el programa, pero la lección que tenemos hoy día es que si yo ataco la cadena de suministro, en teoría podría cortar la actividad económica o el movimiento de las personas. Perfecto, Andrés. Oye, tremendo el impacto que genera algún ataque, ¿verdad? A la industria, cómo puede desestabilizarla, ¿verdad? Y generar ahí un impacto en el negocio. Otra de las preguntas es, ¿qué tendencias emergentes en amenazas cibernéticas deberían ser prioritarias para los equipos de seguridad? Ya, esa es muy buena pregunta. Yo estoy en una investigación personal para otro tema que se va a hacer este año. Estoy en una investigación que todavía no me la aprueban, un paper, pero sí es sobre el ataque con carding a supermercados. Ustedes cuando van a un supermercado compran súper relajados, pasan por el post la tarjeta, pero ¿qué pasa si yo hackeo el supermercado? ¿Qué pasa si hackeo la cadena completa y me llevo todos los BIN y los PAN de las tarjetas de crédito, me los llevo para la casa y después vendo las tarjetas o genero microcompras, microtransacciones? Se puede hacer. Ese ataque afectó hace un poco de tiempo atrás en Europa, fue muy bullado y la verdad es que eso se acabó, se cortó ese actor de amenaza el año 2022 aproximadamente. La última vez que se vio fue un ataque a una comercial que se llama Target en Europa. Pero este ataque viene creo que del 2018 por ahí, pero lo loco es que yo estuve analizando y el ataque sigue activo. Y encontré actores de amenaza activos ocupando el mismo archivo, de hecho, en la misma configuración y todo lo del anterior. Entonces, la pregunta es, que un actor de amenaza desaparezca del mercado o se oculte o cambie de nombre, no significa que va a venir otro y va a ocupar el mismo elemento para hackear y lo va a reutilizar o lo va a reprogramar. Entonces hay un ciclo de utilización de los artefactos y no se habla de eso. Entonces creo que las organizaciones tienen que prepararse para ver ataques antiguos como nuevos. Y segundo, las organizaciones muchas veces se confían mucho del firewall, se confían mucho de la caja, y la caja a veces está next, finish. La caja no tiene por ejemplo, puedo poner cualquier marca, yo soy holístico, trabajo con todas las marcas, pero generalmente yo me toca ver un firewall y me dicen, no, mira, estamos súper seguros, tenemos el firewall, tenemos contratado un SOC con esta empresa, tenemos con esta otra empresa esto ya, y sacan como un pulpo soluciones de todos lados. Y todo es mágico, y todo está apagado, y no te va a pasar nada. Yo me meto al firewall y digo, oye, pero ¿y cómo se actualiza el firewall? No, es que no tenemos la licencia. Entonces ese firewall, para los que saben, se transforma en un IPS-IDS, se transforma en una caja que no es un Next Generation Firewall, se transforma en una caja que no tiene una acción mayor a la que es cortar por leer el paquete y ver si viene una traza dentro de ese paquete y dice, oye, este paquete es malicioso, lo descarto antes de procesarlo. Esa es la función de un IPS-IDS. Pero en el firewall no, porque en el firewall voy a ver comportamiento, voy a ver hash, voy a ver si de qué host viene, veo si con la inteligencia veo si está en marca. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, trabajo harto con Firepower, con Cisco, y bueno, en Firepower tengo Talos, que es una inteligencia, y esa inteligencia me marca y me avisa cuando algo ya está, o sea, pero esa inteligencia se conecta a 70 inteligencias. Con CrowdStrike, por ejemplo, cuando hago cosas también, esa inteligencia se conecta a 50 fuentes de pago, o sea, perdón, abiertas y 30 de pago. Entonces, tú vas como en ciberseguridad preparándote, pero tienes que ver que no siempre, y es una máxima, puedo tener un ataque antiguo y puede pasar por el lado, porque la generación nueva está con la incidencia nueva,
Pero si yo te paso un artefacto en ACPX o en un .NET antiguo o algo raro, no te lo lee, no pasó. Y tienes pagado algo caro. ¿Ya? Ese es un punto súper importante. Sí, interesante la respuesta, Andrés. Sobre todo, bueno, fragmentando ahí la respuesta al principio, hablando de ese micro robo, ¿verdad? Que quizás los usuarios ni siquiera perciben ese robo hormiga, ¿verdad? De muy micro, ¿verdad? Y que después ya se lo han De hecho, en un descubierto banco cuando chileno de se hecho un hizo. robo más grande. De hecho, Claro, en un banco exactamente. chileno se hizo, que no puedo decir qué banco, pero se hizo microtransacciones. De hecho, ahora el Claro, punto mayor es que uno de los bancos, porque acá tuvimos el Banco Azul, que tuvo su problema de ransomware en algún momento, pero después tuvimos un Banco Rojo que tuvo un actor de amenaza dentro. Tuvo un gallo que vino de otro país y que era de soporte, no sé qué, y dejó después todas las puertas abiertas. Son cosas que no se cuentan, claro, pues, pero son cosas reales. exacto. Sí, y la segunda parte, bueno, una tendencia natural, ¿cierto?, de la persona a ir olvidando algunas cosas pasadas y entre ellos está el ciberdelito ahí donde se ocupa alguna técnica específica y al pasar del tiempo, claro, o evoluciona, se hace más sofisticada o simplemente lo olvidamos y ya el ciberdelincuente encuentra la oportunidad, ¿cierto?, para atacar con algo que ya fue antiguo, pero que no está en la mente de los usuarios ni de las personas técnicas que están a cargo de la ciberseguridad. Así que también es una amenaza eso de no tener ahí en el know-how, ¿cierto? Todo lo que ha ocurrido anteriormente. Totalmente, es un hecho. Perfecto. Una tercera pregunta es, ¿cómo pueden las organizaciones mejorar su capacidad para detectar y responder a estas amenazas emergentes? A ver, ampliando la superficie de cobertura, pensando en que mi atacante va a ver mi superficie, la superficie de ataque del atacante es mi superficie de exposición. Entonces, cuanto yo más estoy expuesto a Internet o cuanto más tenga IPs públicas, las cuales tengan servicios detrás, más exposición tengo. Si yo tengo una página web, tengo un negocio pequeño y tengo solo una página web, esa página web obviamente es recomendable no tenerla quizás on-prem si es algo tan pequeñito, ¿ya? Pero si ya es algo de mayor envergadura o necesita tener un mini data center, obviamente hay opciones de housing o cómo tenerla uno en su oficina. Uno se puede poner su rack, un enlace dedicado y tiene su página también. Se puede hacer. Pero el tema es cuanto más yo me expongo, más fácil soy de enumerar. Por ejemplo, si existen páginas como Chodan, por ejemplo, Sumai, que es China, y hay otras más que lo que hacen es, yo hago el ejercicio básico, coloco el IP y me dice, ¿sabes qué? Tu página tiene tales servicios y tiene tales puertos abiertos. Y en algunos casos me pasa que me muestra la versión del Apache. Y yo con la versión del Apache puedo ver cuántas vulnerabilidades o CVEs tengo disponibles. Entonces, si un atacante ve una página web, ve el Apache como servicio, o el PHP, por ejemplo, pasa mucho también con los famosos, ay, no me acuerdo el nombre, pero dentro de Apache hay una forma de usar las credenciales, el Tomcat. Atacan mucho Tomcat, por ejemplo. No atacan al Apache encima, sino que atacan el Tomcat para poder loguearse, hacer usuario y todo el fondo. Entonces, si yo tengo un Tomcat que está deprecado, obviamente le van a pegar. Si yo tengo algo que está en un puerto 80, en un puerto 443 y lo tengo expuesto a Internet, es fácilmente numerable. Entonces, no esperemos que no me ataquen si yo tengo todo arriba y más encima no tengo la provisión de tener un nivel de protección. Entonces, lo más importante ahí es proteger, pero reducir tu superficie de ataque. Entonces, no todo tengo que exponerlo a Internet. No es obligatorio tener todo arriba. Si tengo un portal, ya, dejo ese portal, pero ese portal, de alguna manera, uno concatena que el grupo de servidores exponga solo una capa y ese front es lo que va a ver el usuario, pero pueden haber 5 máquinas detrás. Entonces hay un tema de arquitectura también que no se toma mucho en cuenta. Exactamente, Andrés. Muchas gracias por la respuesta. Mira, nos llega una pregunta bastante interesante que está relacionado, ¿cierto?, con la tendencia que hoy estamos hablando todos sobre la inteligencia artificial. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cómo ha influido la inteligencia artificial en los ciberataques? A ver, la inteligencia artificial tiene dos cosas. Una, aceleró a los actores de amenaza.
Y eso yo lo puedo dar como máximo. Si existe una aceleración del actor de amenaza, porque hoy día la herramienta, en este caso en inteligencia artificial, la inteligencia artificial no solamente nosotros vamos a hablar de modelos normales, sino que vamos a hablar del LLM, de cómo se hace toda esta carga, cómo se hace comillas, como pensamiento, pero de inteligencia artificial es más que nada el concepto, porque al final el modelado de cómo se entrega la inteligencia artificial o cómo yo la exploto, si yo sé hacerlo, sé usar el prompt, sé hacer ingeniería de prompt, como atacante puedo, por ejemplo, hacer malware de una manera mucho más fácil. Ejemplos básicos pueden ser este. Yo en lo personal tengo inteligencia privada, ni siquiera tengo la inteligencia de pago porque me hice mi propio servidor, tengo un LLM, tengo el servidor, tengo mi propio asistente y si yo quiero cargarle cosas, le digo, ¿sabes qué? Apréndete este PDF. Entonces, antiguamente uno memorizaba. Yo ahora le puedo decir a mi asistente, oye, asistente, también ayúdame con esto. Pero así como me ayuda, yo puedo cargar un script malicioso y hacer un análisis automatizado de ese script. Y lo loco es que si yo estoy en Blue Team y quiero defender, yo puedo ver el script del atacante, cargarlo, analizarlo, analizar qué hace y saber incluso en qué línea de código hace el llamado hacia a la URL externa. Entonces, lo que antiguamente hacía leyendo 200 páginas de código, lo puedo hacer en un minuto. Entonces, para mí como defensor me ayuda, pero también al atacante lo ayuda para crear malware. Entonces, yo igual estoy en grupos de malware, LATAM y de otros lados, y veo cómo están ahí, vamos a hacer fechorías y todo el tema, y yo aprendo cómo atacan, así que, bueno, ellos no se dan cuenta, pero ese es otro tema. Pero uno como investigador siempre tiene que estar observando. Entonces, uno observa el ecosistema y al final es eso, es eso. ¿Y cómo se aplica? ¿Y Exactamente. cómo se aplica? Bueno, se aplica, bueno, en Sí. los XDR sobre todo, tienes la inteligencia de concatenar el IOC y tienes la inteligencia del IOA, que al final es trabajar por cómo es el comportamiento dentro del ataque. Entonces, al final, lo que va a hacer es las acciones que hace el adversario, hace una sumatoria y según ese algoritmo va y te dice, mira, esto no es por IOC, pero sí es por comportamiento. Y ahí yo tengo Claro. esa marca. Bueno, Andrés, hay que cuidarse entonces de las fechorías, ¿verdad? Fechorías cibernéticas. Así que interesante exposición. Bueno, da para rato, ¿cierto? Conversar de este tema. Incidentes reales y amenazas emergentes, ¿ya? Que estuvo a cargo de Andrés Barrientos, quien nos acompañó. Te damos las gracias, Andrés, por tu excelente exposición. Sin duda, una temática muy relevante a considerar. Muchas gracias, Andrés. Que tengas buena tarde. Gracias a ti. Chao.